Ok, primero lo primero. ¿Podemos hablar del tamaño del trasero de Elastigirl? Hoy vamos a hablar de lo que para muchos, y sí, lo voy a decir sin miedo, es probablemente la película más madura que ha hecho Pixar, Los Increíbles, dirigida por Brad Pitt en 2004. Esta película de Pixar se vende como una cinta familiar, pero honestamente, los temas que tocan pegan muchísimo más fuerte cuando ya no eres un niño. Y es que si te pones a pensar, esta película llegó en una época donde el cine de superhéroes todavía estaba construyéndose. No existía el universo Marvel como lo conocemos hoy, no había multiversos ni fórmulas repetidas, y Pixar decidió hacer algo completamente distinto. En lugar de contarte cómo nacen los héroes, te cuenta qué pasa cuando el mundo deja de necesitarlos. Y quiero abrir un pequeño paréntesis. Este no va a ser el típico resumen de YouTube donde te cuento la película escena por escena y ya está. No, aquí vamos a hacer algo distinto. Obviamente vamos a repasar la historia, pero más que resumirla, la idea es analizarla, entender por qué funciona tan bien y por qué, aunque parezca una película para niños, en realidad es mucho más profunda de lo que parece. Dicho esto, empecemos. ¿Quiere que te mande foto de mi pene? Espérame, oye, gordo pantene. ¿Sabes que tú tienes la panza que pene? Y estos problemas tú no lo tienes. La película empieza con ese tono casi documental, entrevistas con ese estilo vintage que nos muestran la época dorada de los superhéroes, donde conocemos a Mr. Increíble que se encuentra en todo su prime, salvando gente, siendo admirado, sintiéndose útil, sintiéndose vivo. Pero todo se derrumba por algo tan absurdo como real: demandas, un intento de suicidio frustrado, daños colaterales y de repente el mundo decide que los héroes son un problema. El gobierno crea el programa de reubicación obligando a todos los supers a desaparecer. 15 años después, Bob Parr ahora vive atrapado en una vida gris, trabajando en una aseguradora, en un cubículo que literalmente no está hecho para alguien como él. Y aquí empieza el verdadero golpe. Bob no está cansado, está vacío, porque todos en algún punto podemos sentir que ya pasó nuestro prime, que ya vivimos nuestra mejor versión y ahora solo estamos intentando encajar en algo que no nos llena, un trabajo que no te gusta, una rutina que te apaga, una vida que no es la que imaginabas, y terminas más tiempo metido en tu cabeza que viviendo realmente el presente. Y a veces ni siquiera es que quieras rendirte, es que simplemente estás sobreviviendo. Y eso la plena que es algo muy jodido. La verdad es que es algo que pasa más de lo que creemos. En casa con su familia la cosa no es más fácil. Espera. ¿Mr. Increíble tiene familia? Pues sí. Años atrás Bob se casó con Helen Park. ¿Quién es Helen? Bueno, nada más y nada menos que Elastigirl, una superheroína con la capacidad de estirarse literalmente a cualquier forma. Pero lo más heavy es que también se estira emocionalmente para mantener a su familia unida. Ella es el pegamento de todo esto. Mientras Bob vive atrapado en el pasado, Helen vive en el presente, adaptándose, sosteniendo, sacrificando quién es realmente para que todo funcione. Y eso obviamente tiene un precio. Luego están los hijos. Por un lado tenemos a Violeta Park, que es básicamente la representación perfecta de la inseguridad adolescente. Es tímida, reservada, no le gusta llamar la atención. De hecho, su poder es volverse invisible, y eso dice mucho. Hay una escena clave donde ella está viendo a su crush, le queda viendo y él voltea. Pero ella simplemente se hace invisible porque no sabe cómo reaccionar. No es la más conversadora, no es alguien que se sienta cómoda siendo vista. Y por otro lado está Dash Park, que es todo lo contrario. Dash es energía pura, es velocidad, es talento, pero reprimido. Hay una escena buenísima, que por cierto se convirtió en un momazo, donde el profesor lo acusa de haber puesto un chinche en su silla. Y Dash se defiende diciendo que fue tan rápido que nadie pudo verlo, ni siquiera una cámara. Y claro, suena ridículo, pero tú como espectador sabes que es verdad. Y ahí está el problema. Es un niño increíblemente capaz al que le dicen que no puede serlo, que tiene que bajar su nivel, que tiene que ser normal. Básicamente lo están obligando a ser promedio y eso lo frustra. Y es que al final esta familia no solo tiene poderes, tiene problemas reales disfrazados de habilidades. Una vez en la noche vemos a los Parr sentados en la mesa cenando, pero lejos de ser un momento tranquilo, es puro caos. Helen intenta mantener el control mientras le dice a Bob que llamaron a Dash a la dirección otra vez. Y aquí comienza la típica discusión. Pero hay un detalle. Bob ni siquiera está realmente presente. Está ahí físicamente, pero mentalmente está en otro lado, atrapado en su propia cabeza, en sus recuerdos, en lo que fue y ya no es. Y justo en medio de todo esto aparece Lucio, mejor conocido como Frozono, o bueno, ya saben, pongan bachata. Con esa energía de ñaño que te saca de la rutina, y Bob no lo duda, se van juntos. Pero claro, no es que vayan a jugar bolos como ellos lo dicen. Eso solo es la excusa. Lo que realmente hacen es escaparse un rato de su vida normal para volverse a sentirse héroes, aunque sea por un momento. Aunque claro, Lucio no siempre está de acuerdo con esto. Y esa misma noche pasa algo, reciben una alerta, un incendio en un edificio. Sin pensarlo actúan, entran, salvan gente, hacen lo mejor que saben hacer y por unos minutos vuelven a ser quienes eran. Pero todo se sale de control y terminan metidos en una joyería, causando más caos del que deberían. Y después de varios problemas, aparece una oportunidad, una misión secreta en una isla remota. Y Bob, sin pensarlo demasiado, acepta. Pero aquí vamos a la grieta más grande. Le miente a su familia. No porque quiera hacerles daño, sino porque necesita esto, necesita volver a sentirse alguien. En la isla se enfrenta al Omnidroide, un robot diseñado específicamente para combatir con superhéroes, pero Mr. Increíble está demasiado roto. Y en ese momento algo cambia. Bob vuelve a sentirse vivo, vuelve a entrenar, a exigirse, a recuperar su físico y siente que está regresando a su mejor versión. Pero lo que no sabe es que todo esto
esto no es una segunda oportunidad, es una trampa, porque Bob regresa a la isla, pero esta vez las cosas no salen igual. Bob es capturado, y es aquí, justo aquí, donde la película revela su verdadero villano, Síndrome. Y no solo eso, revela quién es realmente. Síndrome es Buddy, ese niño fan que admiraba a Mr. Increíble al inicio de la película y que fue rechazado. Síndrome no es un villano cualquiera, no nació con poderes, no fue elegido, no tuvo un destino especial, y eso es exactamente lo que lo rompió. Él quería ser como su ídolo, Mr. Increíble, pero el rechazo lo convirtió en otra cosa. Lo interesante es que no se quedó en el dolor. Su plan no es simplemente ser malo, es cambiar las reglas del juego. Cuando Bob logra acceder a la base de datos del proyecto Cronos, descubrimos algo perturbador. Síndrome ha estado eliminando sistemáticamente a superhéroes, los atraía, los enfrentaba contra sus robots y cada derrota servía para mejorar su máquina. Es decir, convirtió la admiración en un ciclo de destrucción. No solo odia a los héroes, los necesita para perfeccionarse. Y su frase lo resume todo. Cuando todos sean super, nadie va a ser. No quiere ser especial, quiere que nadie más lo sea. Es una crítica directa a esa idea de que todos deben ser iguales, incluso si eso significa destruir lo extraordinario. Síndrome no busca justicia, busca validación. Quiere demostrar que puede superar a quienes nacieron con dones, pero nunca entiende lo que realmente significa ser un héroe. Mientras todo eso pasa, Helen descubre la verdad. Y aquí entra Edna Moda. Ah, cierto que no hablé de Edna Moda. Pero bueno, en resumen, es una diseñadora de superhéroes que tiene una mansión increíble con full armamento y le diseña un nuevo traje a Bob, sin capas. Helen va donde Edna sin saber realmente lo que está pasando, solo con dudas. Edna le muestra los nuevos trajes que ha estado diseñando, incluido el de Bob, y Helen se queda como, oye, ¿qué tiro? Porque claro, ella no sabía nada. Y aquí la película se pone medio rara, pero interesante, porque Helen empieza a pensar que Bob le está siendo infiel. Es curioso que en una película para niños toquen este tipo de temas, pero si ya vimos armas, explosiones y muertes, pues esto en realidad es lo más suave. Pero lo importante viene después. Edna revela algo clave. Los trajes tienen rastreadores, y gracias a eso Helen puede ubicar exactamente dónde está Bob. Y ahí ya no hay dudas. Helen pasa la sospecha a la acción, pero lo que ella no sabe es que Violeta y Dash se meten de polizones. O sea, ya desde ahí la situación se complica. Y claro, Síndrome detecta que hay un avión acercándose a la isla y sin pensarlo demasiado ordena que lo derriben. Y aquí tenemos una de las escenas más fuertes de toda la película. La tensión que se siente aquí es increíble. Helen intenta comunicarse con la base y se da cuenta de lo que está pasando. Y en ese momento revela que los niños están con ella. Y lo más perturbador es que a Síndrome no le importa. No siente ningún tipo de remordimiento. Le da igual si hay niños dentro. Y eso ya te deja claro el tipo de villano que es. El misil impacta, el avión explota y aquí Helen usa sus poderes. Logra salvar a sus hijos en el aire cayendo en el océano. Ya en la isla intentan encontrar a Bob. Y aquí tenemos ese momento, pues... Qué buena escena, ¿no? Pero no hay tiempo para eso, porque rápidamente son emboscados por los soldados de Síndrome. Esta es la primera vez que vemos a la familia usar sus poderes en conjunto, en una situación real de peligro. Violeta empieza a dominar sus campos de fuerza, Dash usa su velocidad como ventaja, Helen se adapta a todo y la escena es simplemente mágica. Aún así terminan siendo capturados por Síndrome. Y aquí es donde él suelta una de las líneas que para mí pues es una de las mejores. ¿Te casaste con Elastigirl? Gracias a Violeta, que finalmente empieza a creer en sí misma, logra escapar. Y aquí vamos directo al clímax, porque mientras ellos intentan detenerlo, Síndrome ya va camino a la ciudad para ejecutar su plan final. El Omnidroide ha sido liberado y está destruyendo todo a su paso. Y lo más irónico de todo es que esto era exactamente lo que él quería: crear una amenaza para luego derrotarla y convertirse en el héroe. Pero claro, hay un pequeño problema: pierde el control. El Omnidroide empieza a actuar por cuenta propia, reconoce a Síndrome como una amenaza y lo ataca. Su plan perfecto deja de ser perfecto. Y en medio de todo este caos llegan ellos, la familia Parr. Y aquí es donde la película alcanza a otro nivel, porque por primera vez lo vemos actuar como un verdadero equipo en la ciudad. Y no están solos, porque también aparece Frozono, que apenas se da cuenta del peligro, no duda ni un segundo en actuar. Y bro, cada escena de Frozono es una locura. La forma en la que usa sus poderes, deslizándose por el suelo como si estuviera patinando, creando hielo en tiempo real, moviéndose con una fluidez increíble. La batalla caótica, intensa, pero perfectamente coordinada. Dash corre en el agua, llevando ventaja, distrayendo al robot. Violeta protege a su familia con sus campos de fuerzas, pero esta vez no desde el miedo, sino desde la confianza. Helen se adapta a todo, usa su cuerpo de formas creativas, estratégicas, y Bob finalmente deja de ser un héroe solo y empieza a confiar en los demás. Después, con el control de Síndrome, logra engañar al Omnidroide, hacerlo atacarse a sí mismo y finalmente derrotarlo. Mientras todo esto pasaba, Síndrome se adelanta a la casa de los Parr y decide ejecutar un último movimiento: secuestrar a Jack Jack. Y aquí es donde la película nos vuelve a sorprender, porque hay algo que ni la familia ni nosotros como espectadores sabíamos del todo. Jack Jack no es un bebé normal. Cuando Síndrome intenta llevárselo, Jack Jack empieza a transformarse, cambia de forma, se vuelve fuego, metal
una especie de demonio, es literalmente impredecible. Síndrome no tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. Lo curioso es que a pesar de todo esto, la familia realmente no se da cuenta del alcance de los poderes de Jack en ese momento, algo que claramente se explora mucho más en la secuela. Que por cierto, si quieren que traiga un video como este de la segunda película, déjenlo en los comentarios. Después de perderlo todo, después de fallar en absolutamente todo su plan, Síndrome intenta huir, y aquí es donde comete el error que define completamente su personaje, su arrogancia. Cree que aún puede escapar, que aún tiene el control, pero no mide las consecuencias. Su propia capa, sí, esa misma que Edna tanto criticaba, termina siendo su perdición. Y bueno, nuevamente, ya sé que les estoy cansando con esto, es una película para niños, pero literalmente muere, no desaparece, no es derrotado, solo muere, triturado por la turbina de un avión y luego explota. Al final, todo cierra de una manera muy humana. Violeta ya no se esconde, Dash puede ser el mismo, Helen y Bob se reconectan y Jack demuestra que el futuro es impredecible. Pero lo importante no es que ganaron una pelea, es que recuperaron su identidad. Porque Los Increíbles no es solo una película de superhéroes, es una historia sobre la frustración adulta, sobre el miedo a quedarse atrás, sobre crecer, cambiar y aceptar quién eres. Es una crítica a una sociedad que muchas veces prefiere lo promedio antes que lo extraordinario. Y sobre todo, es una historia sobre la familia. Porque al final, no son los poderes, ni los trajes, ni las peleas lo que los define, es que a pesar de todo, siguen juntos. Y por eso mismo son Los Increíbles.